Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Monjara Rivas. Soy estudiante de la carrera de biotecnología, TCU en biotecnología. Vivo en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Y el día de hoy les voy a exponer, les voy a hacer una pequeña presentación sobre las células procariontes. Es importante mencionar que las células procariotas son células sencillas si las comparamos con las eucariotas. Algunos científicos estiman que estas células aparecieron o surgieron hace más o menos unos 3.500 millones de años. Son las formas más simples que existen de vida, formas más simples que existen en el planeta Tierra y fueron las primeras que surgieron. Los organismos más sencillos. Existen tres grandes divisiones o dominios en los que se pueden agrupar todas las especies biológicas. Se les denominan bacterias, a un dominio se le denomina bacteria y arquea. En ellos se puede incluir todos los procariontes, o sea, las células procariotas. En el dominio eucarya se agrupan los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Las bacterias constituyen la mayor parte en los seres vivos que existen. La mayor parte de vida que existe en el planeta Tierra. Hay demasiadas bacterias. La estructura básica de las bacterias consiste en un citoplasma. A comparación de las bacterias, de las otras bacterias, se me olvidó el nombre, de las eucariotas, que poseen diferentes órganos, organelos. Estas bacterias o células constan de un citoplasma, en donde alberga todo el ADN y se alberga el ADN. Una membrana plasmática que se compone del 60% de fosfolípidos y 40% de proteínas, que es la que pueden ver aquí en pantalla. La membrana plasmática, que es la que hace que todo esté en su lugar, se podría decir. Y una pared celular que está hecha de peptidoglucano, que está formado por cadenas de polisacáridos, que son azúcares, entrecruzadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D. Y la cápsula y el flagelo, que podemos ver que es esta colita que tiene aquí, que vamos a hablar ahorita más adelante. Algunas bacterias poseen, además de las estructuras que ya se mencionaron, de las que ya mencioné anteriormente, una capa exterior, que es la que podemos ver en la primera imagen, que está conformada de fimbrias, flagelo y pilus sexual. Los flagelos, fimbrias y cápsulas. Algunas bacterias pueden tener ya sea uno, dos o más flagelos, que tienen diferente movimiento, ahorita lo vamos a ver. El flagelo es un filamento helicoidal que puede girar en uno u otros sentidos. Se comparan al rotor como si fuera un rotor. Entonces esto me pareció bastante interesante porque realmente se mueve como si fuera la estructura o la ingeniería de cualquier aeronave, helicóptero, dron, que está muy de moda los drones. Entonces dicen que son, o bueno, se le conoce que son pues muy primitivas, ¿no? Entonces eso hace pensar que no tienen tanta ciencia, tanta estructura, pero no, estas se mueven, como ya lo dije, cuentan con un rotor con el cual se desliza sobre un estator. Estas dos están metidos, este rotor y este estator están metidos en la pared celular y en la membrana plasmática. Es donde tienen su soporte o su apoyo. Su desplazamiento está orientado por estímulos químicos, ya sean químicos, luminosos o magnéticos. Los magnéticos estas células pueden guiarse magnéticamente hacia las profundidades del océano. Este comportamiento se denomina tactismo.
Este flagelo se asemeja a los espermatozoides cuando en su carrera por llegar al óvulo empiezan a hacer el movimiento como... Sí, hacen el movimiento para trasladarse. Entonces, de ahí viene toda la... Me imagino, o bueno, por lo que leí, los espermatozoides tienen ese tipo de, de estructura, igual que estas células, para poder, para poder llegar al óvulo y fecundarlo. Entonces es muy importante este flagelo en los espermatozoides. La cápsula es una cubierta gruesa de polisacáridos y glucoproteínas. Las fimbrias, que son todos estos como pelitos que alcanzamos a ver, son filamentos proteínicos simples que están distribuidos sobre la superficie celular que la bacteria utiliza para adherirse a superficies sólidas o a otras células, para, por ejemplo, en su reproducción. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos una imagen del motor del flagelo. Como lo comenté, se asemeja a un motor porque tiene una estructura algo compleja para mi parecer. Esta estructura filamentosa formada por un cuerpo basal unido a un filamento proteico de flagelina. Flagelina, sí. Vamos a cambiar a la otra diapositiva. El citoplasma de las bacterias contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no tienen organelo ni citoesqueleto, como las células eucariotas. El ADN bacteriano consiste en una molécula circular que forma asas en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular unido único, enrollado sobre el mismo, el cual está anclado a la membrana plasmática y esta delimita una región denominada nucleoide. Algunas de las distinciones que caracterizan a los procariontes son que estos no poseen núcleo, a diferencia de las células eucariotas. Se me olvida un poco su nombre, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Estas células, las procariotas de las que estamos hablando, disculpan, son muy pequeñas. Una bacteria típica varía entre los 0.2 y 2 micromicras de diámetro y de 2 a 8 de longitud. Comparadas con las células eucariotas, son 10 veces más pequeñas. Aunque hay algunas células procariontes que pueden llegar a ser bastante grandes, que de hecho se les puede llegar a percibir, las podemos llegar a ver sin ayuda de microscopio, pero son bastante torpes. Entonces, estas que son más pequeñas son más, pues son un poco más útiles, ¿no? Sí. Se reproducen, su forma de reproducción es asexual, utilizan la división celular. La célula primero duplica su material genético, que se le conoce haploide, después aumenta de tamaño y por último aparece un tabique que las divide en dos. Algunas pueden pasarse plásmidos. Estos algunas personas lo relacionan como si tuvieran pues un proceso sexual, pero realmente son asexuales. Lo único que pasa con estas células es que intercambian ADN, ya sea para, por ejemplo, algunas que han combatido algunos tipos de antibióticos, cuando se encuentran una célula que no ha pasado por ese tipo de combate, se le podemos decir así, le pasa esa información para que a la hora de que se encuentre con este tipo de peligros para ellas puedan defenderse, sepan cómo defenderse. No existe como tal un proceso sexual. Contienen o poseen ¿cómo se le puede decir? Se llama pilus, que es un apéndice tubular corto,
Con este pilus pueden comunicarse las dos células. Algunas bacterias poseen, además de las estructuras que ya se mencionaron, una capa... Ay, no me regresé. Los plásmidos son piezas circulares pequeñas. Son piezas circulares pequeñas de ADN. Una de las funciones de estos plásmidos puede ser la de resistir a ciertos antibióticos, como lo había comentado anteriormente. Son lo que intercambian por medio del pilus. No hay como tal una reproducción o que necesiten, por ejemplo, como los humanos o todos los seres vivos, algunos seres vivos que necesitan pasarse, necesitan necesitan espermatozoides para fecundar un óvulo y pasar la carga de ADN. Simplemente aquí lo único que pasa es que pasan contenido de ADN para que en un futuro puedan resistir a ciertos antibióticos, como le había dicho. Un plásmido que se ha incorporado al cromosoma se denomina episoma. Estos organismos se multiplican por división cuando las condiciones ambientales son adecuadas, cuando existen nutrientes adecuados, oxígeno adecuado y temperaturas adecuadas. Hay algunas que les gusta vivir en lo salado, otras en temperaturas altas, en temperaturas bajas. Entonces, cuando tienen estos ambientes adecuados, se pueden multiplicar. Una única célula procariota se puede dividir cada 20 minutos. Teniendo en cuenta esto, se puede originar una población de 5.000 millones de individuos en 11 horas. Esta gran capacidad de multiplicarse nos indica